Muy buenos días, apreciados estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo me les ha ido? Pues en una clase más con nosotros. Ya esto se está pasando muy rápido, ¿no? Profe Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenos días, apreciados estudiantes. Sí, vamos finalizando ya este periodo académico. Entonces me imagino que todos están al día ya en la entrega de sus actividades y sus proyectos, ¿verdad? Sí, pues lo que yo más deseo y más quiero es que me participen en el foro. Este ha sido como la piedra en el zapato de este semestre, pero pues yo espero, es un pregrabado, yo sé, pero espero de verdad de corazón que ustedes lo estén viendo, lo estén aplicando y estén haciendo sus tareas y estén aprendiendo de él. Bueno, hoy tenemos varias cosas muy interesantes, muy chéveres, profe, para desarrollar. Pues vamos a retomar, recuerden, hoy vamos a trabajar la otra parte del video que les estaba mostrando de los lineamientos en la pedagogía infantil, pues porque es muy importante que encontremos los lineamientos educativos y el currículo en la primera infancia, traerlo con nuestra ley, ¿no? Lo otro, profe, es pues que vamos a ver las características del diseño curricular, porque los muchachos van a entregar un diseño curricular. O sea, Oh, les queda, a partir de interesante. esta, les quedan 2 sesiones para entregar el trabajo de la tercera unidad. O sea, esto fue Ya se acabó, sí, voló el tiempo. supremamente rápido, entonces me parece muy interesante y muy chévere, muy bonito. Muy bien, entonces nada, recordarles que tienen 2 actividades en la plataforma, que ya las deben estar desarrollando. He visto algunos que ya han estado muy juiciosos subiendo su tarea, y pues que espero que la estén cumpliendo en los tiempos establecidos, ¿no, muchachos? También ya se les habilitó la unidad 3 y pues esto es volando. Muchachos, el 1 de diciembre es nuestra última teleclase, ya viene lo de la entrega de notas y demás, así que necesito que tengan mucha actitud y saquen adelante esto, porque si no, ¿cómo vamos Nos a hacer? tendremos que volver a ver en próximas oportunidades y en la próxima y en la misma asignatura, ¿no? No, y ojalá que no, para que estén la misma frecuencia, no. Entonces, ahí. Pero vamos a empezar con nuestras diapositivas. Entonces, no sé si recuerdan que la clase pasada estuvimos viendo el diseño y el desarrollo del currículo y que hablábamos que existía un contexto donde se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre que hablamos de currículo, siempre va a estar asociado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Están las características socioculturales del mismo y de las personas que viven. Entonces, acuérdense que veíamos el cuadro de que el proceso de enseñanza tiene una fuente epistemológica, una fuente sociológica, una fuente pedagógica y una fuente psicológica, ¿ok? ¿Qué otra cosa hablábamos que era supremamente importante? Las características psicoevolutivas del alumnado. Entonces, o de los estudiantes. Hay profesores que les gusta decir alumnos, otros les gusta decir estudiantes. Bueno, el orden de los factores no altera el proceso. ¿En qué puede hacer y qué no puede hacer dependiendo de su edad? El estudiante, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo no puedo exigir operaciones sumamente complejas a unos niños de preescolar, ¿ok? De hecho, hasta los adolescentes hay cosas que les cuestan, que nosotros tenemos que identificar a través de los presaberes y de lo que se supone que deberían haber estudiado a la fecha, cómo abordarlos, ¿ok? Y volvemos a hacer énfasis en que el docente tiene que tener un conocimiento fundamental y establecido para lo que va a dictar. Yo no puedo poner a dictar a un profesor de lengua castellana, a dictar matemáticas o física y viceversa. O sea, cada quien tiene sus conocimientos y sus habilidades y sus competencias adquiridos para poder desarrollar la temática establecida. Su experticia, ¿no, Su profe? El área en experticia. el cual se formó a profundidad y que definitivamente solo él está capacitado para formar. Y nadie más. O sea, eso es importante. Cuando yo genero la carga docente, siempre tengo que ver cuáles son las características que puede y que no puede dictar mi docente y cómo lo puedo a trabajar. Por ejemplo, hay muchas instituciones en donde falta un docente o no lo envían o demás y ponen docentes a tapar huecos. Listo, esos docentes no tienen la experticia y lo que se hace es un retroceso. Entonces uno casi siempre va a recordar, estos niños son los niños de primerito que no estuvieron con el profesor o la profesora de primerito, sino con el profesor, por ejemplo, de inglés.
y entonces estos niños no se formaron en esto y en esto, y hasta que lleguen a 11 siempre los van a recordar en la misma institución por lo mismo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que si voy a tapar un hueco, que ese hueco que se tape sea momentáneo y que pues haya un orden, una estructura, que se trabaje el PI, que se trabaje el plan de aula, todas esas características para que no se vayan a ver afectados nuestros niños. Señora. ¿No? Revisando en el punto donde dice las características psicoevolutivas del alumnado, pues recordarles a ustedes que siempre deben tener presente todas las etapas del desarrollo de Piaget, de Vygotsky, todos los elementos que trabajaron en psicología infantil, todos los elementos que han trabajado, ¿cuál es la otra asignatura? Desarrollo de la infancia. Desarrollo socioemocional, desarrollo de la niñez y la adolescencia, sí, sí. O sea, ustedes tienen muchas materias y hay algunas cosas que se van a pasar. Pero pues ustedes tienen la biblioteca en SECAR y muchos de nosotros como docentes les dimos el libro. Entonces está el libro de Papalia, utilícenlo, aplíquenlo, léanlo cuando tengan las debilidades que consideran que tienen y cómo las pueden abordar. Eso es sumamente importante que lo hagan. El estar repasando, capacitándose, actualizándose, eso no es algo que deben dejar de lado, eso es algo que se debe mantener de manera constante. Listo. Entonces, nuestra pregunta orientadora el día de hoy es, profe, ¿me ayudas a leerla? Por supuesto. La pregunta orientadora del día de hoy, la cual vamos todos a participar activamente en el foro, ¿no? Activamente es todos, activamente. ¿Cuál debe ser la estructura didáctica organizativa del currículo? Es muy interesante esta pregunta. ¿Cuál debe ser la estructura didáctica organizativa del currículo? Estructura didáctica, estamos hablando de prácticas pedagógicas, sí, profe. Señora. Es que es importante que tengan en cuenta que el currículo tiene que tener su componente de didáctica. Sí. Entonces, si nosotros vamos a hacer un diseño curricular, vamos a tener que trabajar como tal en estas temáticas. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo, esto se los quería mostrar, cuando yo hablo del diseño y el desarrollo del currículo, es muy importante lo que ya les veníamos hablando, de que el profesorado tenga la profundidad en la materia y la experticia en lo que va a enseñar. Y también es importante en de qué manera se trabaja según la etapa que se desempeñe su labor docente. Si voy a trabajar en infancia, si voy a trabajar en primaria, si voy a trabajar en secundaria, eso siempre depende, porque hay lugares o hay situaciones en la vida en que pues yo estudié pedagogía infantil, pero a veces según mis capacidades, el momento, la necesidad, no terminé ejerciendo en primaria, ni en primera infancia, sino en secundaria, en bachillerato. Entonces, ¿cómo desarrollo esas habilidades? ¿Ok? Y cómo desarrollo esas competencias para hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del diseño y el plan académico y demás, ustedes van a encontrar que hay diversas didácticas específicas para los docentes, para las personas que se están formando en la licenciatura en pedagogía infantil. Siempre se va a trabajar lo que es la didáctica en matemáticas, en ciencias sociales, ciencias naturales. Los que están en licenciatura en inglés les trabajan mucho la didáctica en inglés. Entonces, ¿esto qué permite? Le ayuda al docente a saber cómo estructurar la materia en función del curso que va a desarrollar y de los alumnos a los que va a formar. ¿Sí? De las características, bueno, nosotros insistimos en que hay que caracterizar a los estudiantes, siempre, ¿no? Y cuando tú caracterizas, pues sabes específicamente hasta dónde y cómo implementar la didáctica de acuerdo al área del conocimiento que vas a implementar, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que un docente de inglés no solamente va a tener en cuenta las características personales de los estudiantes, sino también los presaberes o el nivel de inglés que hay en su aula de clase, ¿no, profe? Exacto. Entonces, esas son cosas que nosotros a veces dejamos de lado y decimos, pero no, pero sí. De hecho, les quería mostrar esto. En su currículo, ustedes van a encontrar que van a ver didáctica del pensamiento matemático. Este es el currículo de SECAR, ¿no? En el séptimo semestre van a ver didáctica de la lectoescritura, en octavo semestre van a ver didáctica de las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque es que nosotros tenemos que formarlos a ustedes en esto. Nosotros tenemos que darles las herramientas y volvemos a la diapositiva anterior. Si ustedes ven acá dice que ayudan al docente. Si nos estamos dando cuenta, dice, ayudan al docente a saber cómo estructurar la materia.
¿ok? Porque una cosa es que usted venga con su presaber, usted venga con su licenciatura, y otra cosa muy diferente es que está el currículo y está el plan de aula. A pesar de que uno dice que todas las aulas son iguales, que todos los colegios son iguales, no, hay colegios que tienen características que son diferentes. Entonces, por eso es que yo necesito que vayan de la mano las didácticas, ¿sí? Que son didácticas específicas. No es lo mismo dictar matemáticas, no es lo mismo dictar ciencias sociales, no es lo mismo dictar inglés. Pero entonces, como mis docentes en pedagogía infantil son los que van a, casi siempre en primaria, solamente hay un docente, cambian dos características importantes dependiendo de la institución. El docente de educación física, el docente de inglés y el docente de música. Pero de resto todas las demás materias las desarrolla el docente en pedagogía infantil. ¿Sí? El docente es el que desarrolla ciencias sociales, el docente es el que desarrolla matemáticas, el que desarrolla español, todo. Entonces, por eso nosotros tenemos que capacitarlos a ustedes, tenemos que formarlos en las didácticas, y eso es una característica que se muestra en el currículo. Y pues que se las quería traer en el aquí y en el ahora para que viéramos nuestro penso. ¿Ok? O sea, si ustedes escogieron una universidad, escogieron una muy buena universidad, porque nosotros tenemos todos los componentes para hacerlo muy bien. Bueno, también quiero mostrarles en el capítulo de hoy, lo que vamos a trabajar hoy, cómo el currículo y su relación con el cerebro. Recuerden que el currículo debe ser compatible con el funcionamiento del cerebro humano. Entonces es algo que se crearía y que se trabajaría a través de un neurocurrículo. A veces eso lo dejamos de lado y decimos, no, pero esto, no, es que no se trata solamente de que ustedes se formen, de que ustedes tengan unos conocimientos en unos temas, sino que esos conocimientos se desarrollen de la manera en que funciona nuestro cerebro. O sea, que yo lo pueda entender. ¿Para qué? Para generar o configurar las configuraciones cerebrales. O sea, mielinización, para generar sinapsis en nuestras neuronas, para que se alimenten con mayor cantidad de información, sobre todo para estimular y crear nuevas redes neuronales y circuitos de comunicación neuronal que permitan que se conecten. Esos son como autopistas. Cuando yo genero un aprendizaje y cuando yo genero, por ejemplo, hago el currículo en el colegio, que el currículo sea basado en el contexto, en lo que la ley dice, en lo que deben aprender los estudiantes, pero también en el saber convivir, y lo genero que sea atractivo, que me ayude a tener elementos importantes en el manejo de las clases, voy a generar con los estudiantes creación de redes y de circuitos neuronales. Los circuitos y las redes neuronales son autopistas, y entonces usted no va solo a tener una vía principal, sino va a tener 10, 12, en donde va a ser mucho más rápido llegar a la información. No como lo que nos pasa en Bogotá, que hay una autopista norte y esa es la trancada norte. Sí me hago entender, eso es lo que nosotros buscamos. Profe, cuando no hay suficientes autopistas a nivel cerebral es cuando se presentan las necesidades educativas específicas, porque el niño no tiene los suficientes elementos para desarrollar sus habilidades en torno a las áreas del aprendizaje. Yo diría que son transitorias. Las específicas ya vienen, porque es que en las transitorias tú puedes crearlas. Sí. Tú puedes construirlas. No quiere decir que con los niños con las necesidades específicas no se puedan crear. Se crean unas autopistas diferentes, pero van a requerir más de tiempo. Cuando yo hablo de pronto que el estudiante tiene problemas en hábitos educativos, porque los padres no tienen una primaria, entonces no saben cómo sentarse a hacer tareas con el niño. Entonces yo le enseño la autopista de esos hábitos para que pueda adquirir cómo va a ser su aprendizaje. En la específica requiero un poquito más de acompañamiento y de trabajo para hacerlo mejor. No quiere decir que no se vayan a crear, se crean, solo que se demoran un poquito más y que pueda que no tengan todas las ramificaciones que puede llegar a tener un niño con una transitoria. ¿Sí? Es un componente que ustedes tienen que tener en cuenta. O sea, el cerebro es espectacular.
Y muy complejo. Y demasiado complejo. Entonces tenemos casos en donde se dice que no va a desarrollar absolutamente nada, que no va a lograr absolutamente nada, pero a la hora del té, cuando uno lo ve en vivo y en directo, uno se da cuenta que sí lo desarrolló, que sí generó demasiadas cosas, demasiadas autopistas, en donde le dicen no va a adquirir el lenguaje, pero lo adquiere. Donde le dicen no va a poder caminar, pero lo puede hacer. En donde le dice va a tener problemas del aprendizaje, sí los tiene, pero aprende. Entonces, no me gusta decir como que no van a crear las autopistas, sí las van a crear y el cerebro siempre encuentra la forma, pero también depende de la estimulación que le demos nosotros y sobre todo hay en los casos específicos hay ciertos profesionales que trabajan ciertas ramas. Por ejemplo, yo que trabajo con niños con madres de niños de adultos con autismo, por ejemplo, hay un adulto que nunca lo desarrolló, o sea, él sí no desarrolló el lenguaje. Llegó a los 12 años y no hubo manera, pero él o sea, él se logra comunicar. No tiene un lenguaje oral, pero de pronto sí un lenguaje no verbal, ¿cierto? Exacto, y hay muchas aplicaciones que han generado los mismos padres para permitirle a los hijos que se comuniquen porque no desarrollaron el lenguaje oral, pero entonces tienen una tablet. Por ejemplo, hay un papá en Australia, si no estoy mal, que llegó y generó con imágenes, tomó imágenes y se metió a un curso online y generó una aplicación como un WhatsApp, pero entonces le pone imágenes y está conectado con los celulares de él y de la esposa. ¿Y qué hace? Si la niña quiere papas, entonces señala las papas. Y entonces ahí va señalando y esa es una manera en que se va comunicando. Son todas las características que nosotros vamos desarrollando y son todas las oportunidades que les vamos dando. Ahí no me pueden decir que no adquiere un lenguaje porque ya está entendiendo símbolos y está entendiendo la manera de relacionarse con los demás. Lo que pasa es que no puede hablar, pero es diferente. Y tenemos casos, por ejemplo, cuando hablamos de toda esta parte neuronal, imagínense en los años 30, donde todavía no habían todos estos avances, existió una mujer que era pianista, que, mejor dicho, hacía una cantidad de cosas, pero ¿qué pasó con ella? Era sorda, ciega y muda. Y aún así adquirió el lenguaje, aún así pudo comunicarse con el mundo y aún así aprendió, fue una de las mujeres que luchó por los derechos de las mujeres, tocaba piano y se comunicaba y de hecho realizaba escritos, pero fue porque tuvo una estimulación en su familia y un trabajo para poderlo lograr. Entonces las autopistas dependen de nosotros, por eso el currículo debe ser flexible. Yo sé que hablamos un poco utópico, porque nuestro sistema de educación es un poco pesado cuando yo manejo 35, 40 estudiantes. De hecho, ustedes nos ven a nosotros que nosotros manejamos también una gran cantidad de estudiantes, pero debemos intentar. En lugares en donde muchos de ustedes están en unas veredas tan apartadas del mundo, que ustedes son los que tienen el conocimiento y son los únicos que pueden generar un impacto en su comunidad. Recuerden que nosotros no solamente estamos educando, sino que estamos construyendo país, ¿sí? Y estamos abriéndole la posibilidad a esos niños y a esas niñas de que tengan un futuro diferente. Entonces, por eso es importante que nos capacitemos en todos nuestros temas y por eso es importante que vayamos un poquito más allá de lo que estamos aprendiendo acá. Y porque es que, de verdad, o sea, hay veredas en donde no va nadie, son solo ustedes. De hecho, yo cuando veía los videos hay una tarea en vida universitaria que uno les pregunta y les pide su proyecto de vida y demás, y ustedes están en unas zonas del país que a veces uno ni siquiera sabía que existían. Entonces, si ustedes no son los que se quedan allá y no son los que educan, ¿quién más lo va a hacer? ¿Ve? Por eso es que es tan pertinente que ustedes sepan que el currículo debe ser flexible y que debo conocer a mis estudiantes y caracterizarlos para saber qué les puedo y qué no les puedo pedir y cómo puedo guiarlos y cómo puedo aportar yo a la institución. Es que usted es muy importante, entiéndalo. Usted es supremamente importante porque usted está actualizándose y usted puede aportar muchas cosas. Bueno, ya me emocioné. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las actividades del cerebro, pues ustedes saben que a mí me encanta toda la parte cerebral. Entonces, vamos a hablar de las actividades que son estimuladoras del cerebro. Entonces, ustedes van a decir, ¿pero qué actividades? Yo creo que se imaginaban todo menos ver esto. Expresar opiniones y argumentar. Yo debo permitir esto, generar esto.
Pero son niños de transición. Nosotros no educamos a los niños para argumentar. No. Pasamos por encima de los berrinches, calmamos berrinches y nunca preguntamos por qué fue el berrinche. Desde ahí empiezas tú a enseñarle al niño a argumentar, a expresar lo que piensa. Desde el momento en que tú le preguntas por qué estás llorando. Sí, desde ahí lo vemos. La otra, observar un video, pero no es solo ponerle el video, es observar. ¿Qué analizas tú del video? Yo me acuerdo que un día estábamos con mi sobrina y estaba viendo un video de Pimpinela porque a mi mamá le gusta esa música y era era hablando del amante y pega la vuelta y yo no sé si estoy viendo otras canciones, pero nos sentamos a observar el video y a analizar el video, ¿ok? Porque muchos de estos chiquitos aún no han adquirido la comprensión lectora, entonces a través de esas, porque a veces ustedes los dejan ver mucha televisión basura y nadie se sienta a analizar con ellos la situación, entonces cuando yo observo un video, observo el video es analizando el video, explicando qué pasó, hacer una demostración, eso les encanta a los chiquitos, hazme una demostración, y algunos juegan a que están haciendo magia, a otros a que están bailando, o mira mi super patada. Mira, profe, los papás, por ejemplo, cuando dan órdenes, le envían al niño a que tienda la cama, ¿no? Va a tienda su cama, va a recoger sus cosas, pero ¿tú crees que el niño ya es capaz de organizar las cosas y tender la cama como te gusta a ti? Primero tienes que demostrarle cómo se hace y luego sí lo dejas hacerlo a él. Exacto. De hecho, cuando uno se organiza con su pareja, a uno le gustan las cosas de una manera y a ellos de pronto ni siquiera les gusta, ¿sí? Y uno tiene que educarlos. ¿Y cómo los educa uno? A través de una demostración. Exactamente. Eso es lo que hacemos con los niños. Que la mamá se para al lado y le dice, mire, la cama, o el papá, depende de quién tenga la función de tender la cama. Mire, eso se acomoda así. Primero se mete la sábana, luego viene la sobresábana, luego vienen las cobijas. Bueno, si viven en Bogotá, luego viene la colcha y luego viene la cobija térmica y luego viene la no sé qué para que no se congele. Me hiciste recordar algo, profe. Cuando mi hermano era muy pequeño le decían, organiza sus juguetes y él decía, ya están organizados. Obviamente estaban regados por todas partes, pero de acuerdo a su nivel cognitivo tenían un orden. Sí. Nadie le había explicado que organizarlos era llevarlos a un sitio específico y ponerlos de cierta manera. Entonces hay que hacer demostraciones para que los niños creen esas conexiones y puedan entender qué es lo que el adulto está esperando. Y la otra situación es que una cosa es como yo arreglo en la casa y otra cosa es como arreglo en el colegio. Entonces esa es otra cosa que como docentes les tenemos que enseñar. No sé, hay una película que es muy vieja, pero a mí me encanta, es con Arnold Schwarzenegger, y es que él es policía, pero lo mandan a proteger a una señora en un colegio y a él le toca ser el profesor de primaria. Entonces él va trabajando en estructura y orden, entonces les deja jugar a los niños, pero tienen que organizar. Todo es con un pito y les da la instrucción. Primero les hace la demostración, entonces me acuerdo que vamos a hacer ejercicio y él se tiraba y hacía las cuclillas. Y entonces iba haciendo y todos los niños empezando a hacer las cuclillas. Entonces a través de la demostración nosotros generamos como el impacto con ellos. Pero hay que hacerlas para que se les quede y se les genere. ¿Qué también tenemos que ver? Observar un proceso, un hecho, algo que esté concluido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una comida, los niños se sorprenden, de verdad. Un ejemplo para observar es coger, por ejemplo, no sé, los colores. Entonces vamos el primer acercamiento con la combinación de colores. Cogemos amarillo y azul y lo mezclamos delante de ellos. Ahí estamos generando un proceso, un hecho. Y eso estimula el cerebro, porque el cerebro dice, uy, esto es diferente. Volvemos. Expresar opiniones y argumentar. Por ejemplo, en mi época mi mamá decía, ¿por qué no me va de rumba? Y uno, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y uno, ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y punto. O ¿por qué no? Porque yo soy su mamá y soy lo que lo digo. Hay que enseñarles, no a que sean agresivos ni groseros, pero hay que argumentar. ¿Por qué estás llorando? No sé. Bueno, entonces sentémonos a analizar. ¿Qué te pasó? ¿Te machucaste? Sí. ¿Y al machucarte qué estás sintiendo? Dolor. Ok. Entonces si estás llorando es porque te machucaste y porque te generó dolor. Es generarle las opiniones, decirle, ok, ¿por qué tú quieres esto y por qué no? Yo me acuerdo que en mi época uno no le dejaban escoger qué se iba a poner. Ahora las niñas escogen. O los niños escogen qué se quieren poner o qué no, pero porque les estamos enseñando a expresar sus opiniones.
Cuando yo participo en un grupo de discusión, a veces no tenemos en cuenta a los niños porque no los consideramos lo suficientemente capaces. Pero si yo siento a los niños de tercero y de sexto, que los de sexto tienen más autorregulación, se supone, y los pongo a conversar y a participar en una actividad, puedo lograr que ellos interactúen, que se respeten y sobre todo que generen una discusión sobre una temática específica que a veces dejamos de lado. Esta me encanta cuando hablamos de hacer actividades prácticas y dramatizarlas, porque cuando yo hago una experiencia práctica, cuando yo los pongo a dramatizarla o cuando yo los pongo a hacerla, estoy haciendo aprendizaje significativo, porque estoy aprendiendo haciendo. Por ejemplo, cuando yo hago una simulación o juego de roles, simular una experiencia real, ¿qué creen que nosotros hacemos cuando hay un simulacro? Tal vez no todos le presten la misma atención, pero estamos generando la simulación en un evento que sería catastrófico, ¿sí? O si Pepito se corta, ¿qué tenemos que hacer? O si una persona se acerca y me dice que me quiere dar un dulce y que me suba al carro, ¿cómo voy a actuar en eso? Eso es simular una experiencia real y los niños muchas veces la sienten demasiado real, ¿sí? Ay, profe, no quiero más, no gustan, pero uno cómo les va a enseñar a trabajar eso. Otra que pueda generar un alto impacto es hacer realidad algo, proponer. Si usted escucha al niño y el niño dice, no, a mí me gustaría que trabajáramos en esto, que hiciéramos la casita o que hiciéramos tal cosa, eso les va a ayudar a ellos a que tengan esa capacidad, que se les estimule, que decían, oigan, me tienen en cuenta, propongo. Preguntarles a qué quieren jugar. Ajá. ¿A qué quieren jugar, no? No es que todos vamos al patio y vamos a hacer una ronda. Bueno, ¿a qué quieren jugar el día de hoy? Eso es hacer realidad algo. Ellos proponen y tú llevas a la realidad lo que ellos proponen. Cuando uno les dice, bueno, vamos a ver una película porque todos se portaron bien. ¿Qué película proponen para que yo les traiga? ¿O qué cuento quieren que leamos para que se les lea? ¿O qué obra quieren que hagamos para hacerlo? Sí, por ejemplo, a veces los niños se emocionan cuando uno simplemente lleva los títeres y el cuadrito, ¿cómo se llama? Y el teatrino. Y les dice, tú y tú van a hacer la presentación. Y ellos inventan cosas y todos los otros niños van uniendo. Ahí estamos haciendo realidad algo. Y este último me gusta mucho porque se ha venido fomentando ahorita. Antes era única y exclusivamente del docente el enseñar a otros. Pero a raíz de que estamos un poquito colapsados, y es curioso porque estas estrategias surgen, es cuando nosotros estamos supremamente colapsados y empezamos a buscar estrategias. Entonces, a raíz de que los docentes están abrumados, un poquito colapsados, medio hipo, ¿qué hacen? Que se ha generado que a los estudiantes los están organizando. Entonces le dicen, tú tienes un muy buen rendimiento académico, tú vas a ser el padrino o la madrina de esta niña y lo vas a apoyar en una materia específica. Pasa de los de 11 a los más chiquitos, ¿no? Ajá. Eso es el apadrinamiento en términos de niveles escolares. Y dentro de los grupos en la escuela, de las aulas de clase, están los monitores de acuerdo al área. Los monitores que tú eliges para lenguaje, para matemáticas, para ciencias, cada área tiene su monitor y ese es no es solamente el que lleva la asistencia, ¿no? El que yo le paso la lista de asistencia, sino que es el niño que tiene mayor avance a nivel del área de conocimiento y que perfectamente le puede ayudar a sus compañeros a desarrollar mayores habilidades o a entender algunas cosas. Es que el solo hecho de que cuando tú les estás enseñando a los más chiquitos a atarse los zapatos, haya uno más avanzado que le enseña al resto, ya hay un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, o sea, aprender de un par, ¿cierto? Entender y comprender cómo el par maneja un aprendizaje, es lo que hace que el cerebro se estimule y genere mayor conocimiento de una forma más rápida y más anclada. Porque
es muy diferente lo que yo aprendí de mi profesor en la universidad que lo que puedo aprender de mis compañeros de trabajo. Exacto. Y la otra característica importante de enseñar a otros es que estoy repitiendo lo que yo ya aprendí, entonces estoy generando una memoria a largo plazo frente a la información que estoy dando y sobre todo me siento motivado y me siento reconocido. O sea, acá no solo se replica el aprendizaje, por ejemplo, el buen docente sabe que al estudiante problema lo tiene que volver el monitor. Sí. Eso es algo que ustedes lo van a saber para toda la vida. Eso no se les puede quitar porque eso siempre lo terminamos utilizando. Por ejemplo, cuando yo hablo de la adaptación del cono de aprendizaje, bueno, se ve un poquito borroso, pero vamos a tratarlo de ver. Vamos a ver que el estudiante aprende, ¿sí?, el 5% de lo que escucha. Entonces ahí vemos que las actividades de enseñanza son lecciones. Ustedes muchos dicen, ay, pero es que eso es lo que yo le pongo a hacer al estudiante. Yo me paro al frente a dictar una clase y ellos realmente solamente están aprendiendo el 5% porque escuchan las palabras en la clase. Cuando ya tengo la capacidad de lectura, el 10% de lo que el estudiante aprende es a través de la lectura. Entonces, ¿qué acciones de aprendizaje son? Leer. El 20% de lo que escucha y observa, que es lo que aprende el estudiante, es con una actividad audiovisual. Entonces, escucha las palabras, pero también empieza a observar un proceso, un hecho que es concluido. Profe, yo creo que es precisamente porque tiene dos procesos cognitivos despiertos, ¿no? La escucha y la observación, y puede generar memoria. Exacto. Mientras que con la sola escucha es más difícil memorizar. Muy bien, pero acá viene otra que va aumentando. El 30% de lo que aprenden los estudiantes, de lo que le demuestran. Entonces yo me acuerdo que nunca voy a olvidar lo que hace el potasio con el agua. Yo me acuerdo que estábamos molestando en que nos íbamos a meter unos elementos porque estábamos en química y nos soltaron la cajita con los elementos químicos y el profesor no gritó ni dijo nada, dijo no se lo metan a la boca. Y nosotros, ok, y el potasio es, no, lo que nos gusta, era transparente y se veía como una piedra, no parecía mayor cosa. Y ese hombre llegó y cogió un vaso de agua, nos apartó a todos y dijo, miren lo que ustedes querían hacer con su lengua. Y puso el potasio ahí dentro y eso ni siquiera, o sea, el bicarbonato de sodio tiene una reacción que sube, eso empezó como a estallar. Y yo era Virgen Santa. Entonces ahí entendí que el potasio y el agua, cuando el potasio está en un elemento puro, por decirlo así, no se debe tocar con el agua porque estalla. Y eso fue una demostración. Entonces cuando yo escucho explicaciones, cuando veo imágenes, cuando tengo gráficos, ilustraciones y cuando me demuestran las cosas, aprendo el 30%. ¿Ok? El 50% tiene que estar hilado, por eso es que ustedes tienen un foro, tienen actividades, por eso tienen clase, porque el 50% de lo que ustedes aprenden es de lo que escuchan, de lo que observan, del debate que generan conmigo o con sus compañeros y de lo que expresan. Por eso es que genera tanto choque que ustedes no participen en los foros, ¿sí? Porque es sumamente importante. Ahí ustedes ven. Uno se preocupa y uno dice, profe, ¿será que están comiendo entero? Yo creería que sí. Porque si no discuten, si no le llevan la contraria al docente, si esto no se convierte en un proceso de, ¿cómo se dice?, de realimentación, ¿no? Donde los canales se realimentan permanentemente, quiere decir que están comiendo entero todo lo que el docente les está transmitiendo, o de pronto no están aprendiendo nada. Sí, eso es lo que a mí me preocupa. Yo espero que sí, porque se les ha trabajado la clase de la mejor manera posible, pero en los teleencuentros no hay participaciones. Siempre hay 2 estudiantes que son las que me generan la participación y de resto no vuelve a ver. Entonces, pues esperar, solo queda lo que ustedes puedan ver y lo que se pueda ver de las evaluaciones y de los trabajos que se están evaluando. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En el 50% de lo que se escucha, lo se observa, lo que se debate y lo que se expresa, se puede mostrar un video. El grupo de discusión es el foro y no lo hemos sabido utilizar. Que ustedes digan que porque estudian a distancia o en modalidad polimodal ustedes no pueden generar grupo de discusión, eso es falso.
porque ustedes tienen los medios, de hecho queda guardado y ustedes pueden hasta recopilarlo, revisarlo y redebatirlo para saber en qué tuvieron bien o qué tuvieron mal, ¿sí? Cuando yo observo un video, una muestra, una demostración, cuando veo un proceso, un hecho que está concluido, cuando expreso mis opiniones, cuando argumento, cuando participo en un grupo de discusión, en esos momentos estoy utilizando el aprendizaje y estoy generando las acciones. Esta adaptación del cono de aprendizaje la desarrolla Cruz en 2003 y es citado por Ortiz. Entonces, cuando hablamos de cuál debe ser la estructura didáctica organizativa del currículo, hablamos de esto, que la estructura didáctica organizativa del currículo está conformada por 3 diseños curriculares que están relacionados entre sí y que están configurados de la siguiente manera, de manera macro, meso y microcurricular, ¿ok? Entonces, acá tenemos un ejemplo de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos brinda Ortiz y que ustedes van a necesitar para esos tipos de didácticas, señora. Profe, el microcurrículo es el que ya el docente ha adaptado a las necesidades de su aula. No se me adelante, Oh, no perdón. se me adelante, Pérez. Perdón. Sí, señora, tiene toda la razón, pero Pérez. Entonces, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Quiero que tengan en cuenta que siempre vamos a tener este componente para el desarrollo curricular. Vamos a tener un problema y un objetivo. ¿Por qué enseñar y por qué aprender? Estos son los problemas que tenemos. Los objetivos es para qué enseñar, para qué aprender. Cuando hablo del recurso didáctico digo con qué enseñar y con qué aprender. Cuando hablo del contenido es qué enseñar y qué aprender. Cuando hablo del método es cómo lo voy a enseñar y cómo lo van a aprender. ¿Listo? Y acá en el método y en el recurso didáctico es cuando nosotros tenemos que ser supremamente creativos. ¿Por qué? Porque estas son las autopistas cerebrales que les creamos a nuestros niños. Y si hay niños que aprenden diferente, nosotros tenemos que adaptarnos con estos métodos y estos recursos para lograr que ellos estén al mismo nivel que sus compañeros, a través de todas las capacidades que tengan, teniendo en cuenta sus limitaciones y sus fortalezas, pero tenemos que trabajarlo. También hay una forma de organización. ¿Cómo voy a organizar el que enseñar y el que aprender? Porque es que muchas veces no es lanzarles la información por lanzárselas, sino que ustedes se dan cuenta que todas las aulas están organizadas, que tienen unidades, que tienen momentos, porque yo tengo que enseñarles y estructurarles el aprendizaje. Yo no puedo enseñar a dividir y luego a sumar y a multiplicar, sino que tienen un orden y es importante conocerlo y respetarlo. En la evaluación del aprendizaje, ¿en qué medida se alcanza el objetivo? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy alcanzando? ¿Cómo lo están realizando? ¿Cómo lo estoy obteniendo? Eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Bueno, sigamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Cuando hablamos del diseño didáctico macrocurricular, tenemos en cuenta el plan de estudios. En el macrocurricular tenemos en cuenta el plan de estudios. Entonces, ¿qué nos dice? Que existe un criterio generalizado de que los elementos, ¿sí? Que los siguientes elementos son esenciales para la estructuración del macrocurrículo. Entonces, tenemos que tener en cuenta el mapa de las asignaturas o los módulos, la extensión, si va por trimestres, semestres o años, el perfil del graduado, los problemas que debe resolver este graduado. Señora. Solo una pregunta ahí. Señora. ¿Los estudiantes conocen su macrocurrículo? De acá yo esperaría que sí, pero ninguno lo ha pedido. Ah, bueno, pues les queda de tarea. Ahí tienen su tareita. ¿Qué vemos acá? Vemos que también tienen que tener aclaraciones interdisciplinarias. ¿Cuáles son los logros y los puntos de contacto entre lo que están aprendiendo, su saber hacer y lo que van a desarrollar cuando estén graduados? La metodología. También nosotros buscamos mucho y está en todo el proceso la evaluación y la acreditación, ¿sí? De lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Ustedes tienen que tener el material de estudio asequible, por eso es que hablamos tanto de la biblioteca, por eso hablamos tanto de que en sus aulas esté el conocimiento y lo puedan utilizar. También están los estándares por asignatura o área del conocimiento, qué va a aprender y qué no va a aprender. Y los ejes de aprendizaje, el contenido teórico, práctico y un componente que ahorita está haciendo mucho énfasis es el componente investigativo. ¿Ok? Antes no se tenía tan presente, pero ahora sí. Bueno, creo que no voy a alcanzar, pero para la siguiente clase vamos a hablar del diseño didáctico mesocurricular y microcurricular.
¿ok? Importante, muchachos. Esto se fue rápido. Esto fue... ¡uf! Pero espero que les esté quedando claro. Recuerden que lo que se trabaja acá es una ampliación y tratamos de no ser que estoy repitiendo todo lo que está en la plataforma, sino características o datos que les van a faltar para completar su aprendizaje y formularlo mucho mejor. Profe Alejandra, como siempre es un placer tenerte acá. No, como siempre es un placer aprender, porque este es un proceso en donde todos estamos aprendiendo. Sí, hasta yo estoy aprendiendo en muchas cosas y me estoy actualizando. No alcancé a pasarles el video, pero pues espero que les vaya muy bien. Por favor, participen, que Dios los lleve con bien y nos vemos. Hasta luego. Juiciosos.